Muy buenos días, tardes y noches, estimadas y estimados. Esperando que se encuentren muy bien, les habla Antonio Rojas, estudiante de licenciatura y pedagogía en matemática, tutor y nivelador del programa PASE, como bien pueden ver aquí en el título. Y bueno, el día de hoy ya estamos en nuestra segunda cápsula. Lo que vamos a ver es funciones y relaciones. Un poquito más detallado, un poquito más explicado de cómo está en el tomo. Bueno, no sé si más explicado, pero explicado en palabras mías, ya con algo más de fluidez y un lenguaje natural, ¿sí? Para quien no le haya quedado claro y quizás le gustaría ver a alguien explicarlo. Bueno, para eso estamos acá, para que se entienda mucho mejor y aclarar cualquier duda que haya quedado. Si no, cualquier cosa nos pueden contactar. Bueno, sin más vacilación y dilatación, vamos a seguir con este trabajo que dice este PPT y vamos a partir con ¿qué es una función? Bueno, primero vamos a leer la definición que nos dice que si a cada elemento de un conjunto A se le hace corresponder de algún modo un elemento único de un conjunto B, se dice que esa correspondencia es una función, denotando esta correspondencia por f. Esta correspondencia se escribe como de la forma que vemos ahí. Ahora bien, cuando hablamos de conjuntos, estamos hablando, podemos hablar de un conjunto de peras, un conjunto de manzanas, un conjunto de audífonos, de muchas cosas, de lo que nosotros queramos. No siempre tenemos que ver, al hablar de matemáticas, hablar desde el punto de vista de números, letras, ¿cierto? Sino que también podemos verlo desde un punto de vista ya más cotidiano, que es con frutas, con cosas que nosotros queramos, lo que nos guste, hobbies, etcétera. Entonces eso es lo más importante. Primero, saber lo que es un conjunto. Luego, lo que nos dice la función es que a cada elemento de un conjunto que nosotros tengamos, le hacemos corresponder un único elemento de un conjunto de llegada. Por ejemplo, si yo tengo una caja con naranjas, una caja con muchas naranjas, y yo le quiero corresponder a cada naranja una cajita individual para cada una, ¿sí? Entonces yo saco una naranja, es decir, de mi conjunto A, saco un elemento que es la naranja y lo pongo en el conjunto de llegada, que es su cajita individual. Entonces a cada naranja le estoy haciendo corresponder un único elemento del conjunto de llegada, es decir, una única cajita individual para cada una. ¿Qué pasaría en el caso de que si yo agarro una naranja y la pongo en un elemento y esa misma naranja mágicamente aparece en otro elemento del conjunto B, en otra caja? Ahí ya no sería función porque la caja, una naranja ya no pasa a ser único elemento del conjunto de llegada. No sé si me explico bien, pero en el fondo es eso, cuando pasa algo por arte de magia ya no sería una función. ¿Sí? Entonces eso a grandes rasgos, un ejemplo. Acá hay otro ejemplo que podemos ver que está en el tomo de funciones, que es una caja con chocolates y lo queremos envolver en una caja con papeles de regalo. ¿Sí? Entonces a cada elemento del conjunto A, es decir, estos tres chocolates, ¿cierto? Tenemos estos tres elementos. A cada chocolate yo lo quiero envolver en un papel de regalo. Entonces el chocolate uno se envuelve en el papel de regalo uno, el chocolate 2 en el papel de regalo 2, en el chocolate 3 el papel de regalo 3. Entonces si se fijan, a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. ¿Sí? Siguiente. Bueno, ejemplo de no función. En el primer caso, la imagen de la izquierda, tenemos chocolate uno, papel de regalo uno, todo bien hasta ahí, chocolate 2, papel de regalo 2, pero el chocolate 3 se quedó sin papel de regalo. Como la definición de función nos dice que cada elemento del conjunto A, es decir, todos los elementos tienen que tener a lo menos un viaje, ¿sí? Bueno, a lo menos no, un único viaje, ¿sí? Entonces, el chocolate 3, al no estar dando ningún viaje, al no estar envuelto en un papel de regalo, ya no pasa a ser una función porque un elemento del conjunto A quedó sin su envoltorio, ¿sí? Luego, en el ejemplo número 2, la imagen de la derecha, tenemos chocolate 1, papel de regalo 1, todo bien. Chocolate 2 con el papel de regalo 2, todo bien. Pero luego el chocolate 3 parece que se enojó al no tener un papel de regalo en la anterior. Agarró dos papeles de regalo, ¿sí? Se envolvió dos veces, por decirlo así. Y eso ya no es una función porque
a un elemento del conjunto A no le correspondió un único elemento del conjunto B, le correspondieron dos elementos. Entonces ya no pasa a ser función. ¿Sí? Fue acaparador el chocolate 3 y se quedó con dos elementos del conjunto B, lo cual no puede pasar. Solamente le puede corresponder un elemento. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Bueno, vamos acá a un tema que nos concierne harto porque durante nuestra educación media ya más que nada, nos hablan mucho de funciones y tanto, tanto, y luego llegamos a la universidad y nos hablan de funciones y relaciones. Pero nunca se especifica muy bien cuál es la diferencia entre estos dos conceptos, ¿cierto? Entre el concepto de función y el concepto de relación. Y bueno, la diferencia no es muy complicada de saber, sino más bien es complicado hacer la distinción, más que nada. Al no saber bien los conceptos, uno suele confundirse harto. Entonces, pasemos a leerlos. La función se define como a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Luego, a la relación significa que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde uno o más elementos del conjunto de llegada. Entonces, podríamos decir que le corresponde a lo menos un elemento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la relación es mucho más general que la función. La función es un caso particular de la relación. Eso quiere decir. Porque, en base a estos dos conceptos y la definición, podemos decir que toda relación, perdón, toda función es relación, pero no toda relación es función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función tiene que tener cada elemento un viaje y la relación también nos sirve, cada elemento un viaje. Pero en la relación también nos permite que cada elemento pueda realizar dos viajes, tres viajes, cuatro, cinco, los que queramos. ¿Sí? Por lo tanto, esa es la diferencia. ¿Sí? La relación es mucho más amigable en ese tipo de cosas, en cambio la función es más estricta. ¿Ya? Eso. También podemos hacer una asociación con los conjuntos numéricos. Por ejemplo, los reales, sabemos que todo natural es real, pero no todo real es natural, ¿cierto? Tres cuartos es real, pero no es natural. Entonces también lo podemos ver por ese lado. En este caso, la relación serían nuestros reales y los naturales serían nuestras funciones. Entonces, todas esas relaciones podemos ir haciendo, ya que en el caso de relación. Y eso más que nada. ¿Sí? Sigamos con la otra diapositiva, que son los conceptos clave. Bueno, a partir de este momento tenemos que tener muy claro que estamos hablando de funciones solamente. ¿Sí? Porque lo que más nos interesa son funciones, que es lo que más se ve, y las relaciones ya pasa a ver un tema de segundo plano que se van a enfocar más en la universidad en cursos posteriores, ¿sí? De segundo, ya tercer año ya se empiezan a ver las relaciones, y a nosotros nos interesa que tengamos una buena base en nuestro primer año de universidad. Entonces, vamos a partir viendo los conceptos clave de funciones. El primer concepto clave es el dominio, también conocido como la preimagen, y vendría siendo nuestro conjunto A, es decir, nuestro conjunto de partida. ¿Sí? Entonces, si volvemos acá a nuestros ejemplos de chocolates, nuestro dominio vendría siendo el conjunto que está a la izquierda, el conjunto A. Los chocolates, el chocolate 1, chocolate 2, chocolate 3. Esos vendrían siendo, esos tres elementos son nuestro dominio. ¿Sí? Entonces, al ser una función, estos chocolates son nuestras preimágenes. ¿Sí? Luego tenemos el codominio. El codominio, también conocido como imagen o rango, es nuestro conjunto de llegada, ¿sí? Es decir, nuestro conjunto B. Por lo tanto, volviendo al principio, la caja con papeles de regalo, el conjunto B, vendría siendo nuestro codominio. El papel de regalo 1, el papel de regalo 2, el papel de regalo 3 vendrían siendo elementos de nuestro codominio. ¿Sí? Entonces el papel de regalo 1 es imagen, papel de regalo 2 imagen, papel de regalo 3 imagen, y tienen sus respectivas preimágenes. Por ejemplo, el papel de regalo 1, su preimagen es el chocolate 1. También viceversa, el chocolate 1 es la preimagen, perdón, su imagen es el papel de regalo 1. ¿Sí?
Tienen que verlo así, preimagen, imagen. ¿Ya? Bueno, seguimos. Ejercicios comunes. Bueno, a continuación hay tres ejercicios que son como los más comunes que podemos ver. Son ejercicios básicos, pero son claves para empezar a ahondar ya en las funciones algebraicas. ¿Sí? En nuestro primer caso tenemos f de x igual a 2x. ¿Qué quiere decir esto? Que en lenguaje natural sería el doble de un número. Por ejemplo, si yo quiero nuestro conjunto de partida, vamos a partir con el 1 y queremos saber la imagen de 1. En esta función sería el doble de 1, el doble del número, que sería 2. Entonces, nuestra preimagen es 1 y su imagen vendría siendo 2. Luego tenemos f de x igual a menos 5x menos 8, que en lenguaje natural se lee como el quíntuple negativo de un número disminuido en 8. Entonces lo mismo, si queremos hallar la imagen de 1 en esta función en específico, vendría siendo el quíntuple negativo de 1. El quíntuple de 1 es 5 y el negativo sería menos 5 y lo disminuimos en 8, es decir, nos da menos 13. ¿Sí? Menos 5 menos 8 menos 13. Por lo tanto, 1 es nuestra preimagen y la imagen de 1 vendría siendo menos 13. ¿Sí? Luego, finalmente, tenemos el tercer ejemplo, que sería la tercera parte, bueno, perdón, primero algebraicamente, f de x es igual a 4x partido en 3 más 2. El lenguaje natural se leería como la tercera parte del cuádruple de un número aumentado en 2. ¿Sí? Bueno, para practicar un poco, vamos a abrir GeoGebra acá y vamos a usarlo de pizarra en el fondo. ¿Sí? Así que vamos a suponer que tengo la siguiente función. F de x igual a menos 2x, pongámosle. Esto en lenguaje natural se leería el doble negativo de un número. ¿Sí? Así que supongamos que nuestro dominio, es decir, nuestro conjunto de partida, van a ser el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Bueno, disculpen, mi tableta está media rarita. Es más que nada el programa GeoGebra que no es tan bueno para pintar, pero es lo único que tengo a mano por el momento. Por lo tanto, vamos a calcular la imagen de 1. Entonces, metemos el 1 acá y nos quedaría menos 2 por 1, que vendría siendo menos 2. Luego, la imagen de 1 es menos 2. ¿Sí? Seguidamente queremos calcular la imagen de 2, que sería menos 2 por 2. Y esto es igual a menos 4. Y finalmente tenemos la imagen de 3, la queremos calcular, que sería menos 2 por 3. Y esto va a ser igual a menos 6. Entonces, si queremos hacer un diagrama para entenderlo mucho mejor, podemos hacer acá el conjunto A y luego el conjunto B, la función, bueno, la función f de x igual a menos 2x, no lo voy a escribir por temas de espacio, y nuestro dominio son el 1, el 2 y el 3, y nuestro conjunto de llegada, es decir, todos los valores que obtuvimos van a ser el menos 2, el menos 4 y el menos 6. Entonces al 1 le corresponde el 2, el menos 2, al 2 le corresponde el menos 4 y al 3 le corresponde el menos 6. Es decir, que cada elemento tiene un único elemento del conjunto de llegadas. Por lo tanto, estamos en una función. ¿Cierto? No hay ningún elemento del conjunto de partida que quedó sin imagen y no hay ninguno también que se agarró dos imágenes. ¿Sí? Así que eso. Vamos a borrar todo esto para seguir con nuestras diapositivas.
Gracias GeoGebra, quizás lo vamos a utilizar más rato. Y seguimos. Tipos de funciones. Bueno, en las funciones podemos hallar algunos tipos, ¿sí? Como en la mayoría de los casos de términos matemáticos siempre tenemos unas subcategorías de eso. Entonces, en tipos de funciones podemos hallar primeramente la función inyectiva, ya que hay que estar muy atento a las definiciones de estos, ¿sí? La primera nos dice que a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde a lo más un único elemento del conjunto de partida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, en otras palabras, si yo tengo un codominio, ¿cierto? Cada de estos elementos le tiene que corresponder a lo más un elemento. Es decir, que nos puede corresponder ninguno o uno, ¿cierto? Eso se refiere a lo más. Cero o uno. Cuando nos hablan a lo más un único elemento, es cero o uno. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a volver con GeoGebra para entenderlo de mejor forma. Si yo tengo acá A, y luego tengo B, y tengo A, B, C, D, E y F. Si a cada elemento del conjunto de partida le corresponde a lo más un elemento del conjunto de partida, perdón, era llegada, es decir, esto vendría siendo una función inyectiva, ¿cierto? Porque todos los elementos del conjunto B tienen a lo más un elemento del conjunto de partida, ¿sí? Pero en el caso que pase esto, ¿qué pasaría acá? Si se fijan, el B está llegando al E y el C está llegando al E también. Esto seguiría siendo una función inyectiva. ¿Por qué? Porque a cada elemento del conjunto de llegada, es decir, B, le está correspondiendo a lo más un elemento, es decir, 0 o 1. Si se fijan, el F no tiene ningún elemento, pero entra dentro de esa definición, porque es 0 o 1. ¿Sí? Ahora, en el caso de que si B está llegando a F y C está llegando a F, entonces esto ya no sería una función inyectiva. ¿Por qué? Porque hay un elemento del conjunto de llegada que tiene dos visitantes, por decirlo así, si lo quieren ver de esa forma. Tiene dos visitas, entonces ya no es inyectiva porque solamente me permite como máximo una visita. ¿Sí? Si nos ponemos en este contexto de pandemia, por ejemplo, cuando tenemos los aforos, nos dicen a lo más un aforo de una persona, es decir, que no puede haber nadie en el local o puede haber una persona en el local. Entonces, cuando hay dos personas en el local, nos pasamos del aforo, estamos mal. Sí. La inyectiva pasa exactamente lo mismo. Espero que haya quedado claro y me haya explicado bien. Vamos a borrar. Ocultamos GeoGebra nuevamente y nos vamos a la siguiente, la función sobreyectiva. Bueno, esta es lo contrario de la anterior. Dice, a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como mínimo un elemento del conjunto de partida. Como mínimo, es decir, uno o mucho más. Uno o infinito, ¿cierto? Eso nos está diciendo. Entonces, volvemos a GeoGebra, ocupamos el mismo diagrama, no era necesario borrarlo. Lo hacemos de nuevo rapidito. A, B, C, D, E y F. Y bueno, aquí podemos usar el ejemplo de antes, entre comillas. Em, si tengo esto y tengo esto sería una función inyectiva, ¿cierto? Pero también sería sobreyectiva porque como mínimo cada elemento del conjunto de llegada tiene como mínimo un visitante. Entonces estamos bien, sigue siendo sobreyectiva, pero también es inyectiva. Pero en el caso de que pasase esto, también seguiría siendo sobreyectiva. Pero ojo acá, ¿cierto? Porque, bueno, miento. Ahí sí. Porque no es como lo mismo que el A viaja D y el A viaja D es lo mismo, ¿cierto? Pero aquí tienen que tener ojo porque yo les dije que esto es sobreyectivo, está bien, pero esto no es función. Porque hay un elemento del conjunto de partida
que no tiene un único elemento del conjunto de llegada. Si se fijan, el A tiene el elemento D, pero también a la vez está teniendo el elemento E. Entonces ya no es función. Entonces hay que estar aguja en ese tipo de cosas. ¿Sí? Así que ahí nos podrían haber metido la trampita y nosotros hubiésemos dicho sobreyectiva. Pero no, no era función desde el principio. ¿Sí? Entonces vamos a meter acá un D que va a F. Y esto seguiría siendo sobreyectiva. Ahí sí, ¿cierto? Ahora no pasa nada. ¿Ya? Pero supongamos ahora que el C está yendo al E y el D está yendo al E. El E tiene 3 visitantes. Está bien, sigue siendo sobreyectiva. Pero ¿qué pasa con el F? El F no tiene ningún visitante, por lo tanto ya no es sobreyectivo. ¿Por qué? Porque es mínimo una visita por cada persona. Entonces, cada elemento tiene que tener como mínimo una visita o muchas más. Entonces, esto ya no es sobreyectivo. Así que ahora volvemos. Ocultamos GeoGebra. Y tenemos finalmente, disculpen, tenemos finalmente la función biyectiva. Si una función es biyectiva, significa que tiene que cumplir los dos tipos anteriores. Es decir, una mezcla entre a lo más una persona y una mezcla de, o sea, perdón, un elemento, a lo más un elemento y como mínimo un elemento. ¿Cuál es el término que tienen en común? El uno. Es decir, que la biyectiva es la función uno a uno. ¿Sí? Como la típica función que vimos antes, que sería esto. Esto es biyectivo. ¿Por qué? Porque cada elemento le corresponde un elemento del otro. ¿Sí? Aquí estamos hablando de la función biyectiva, que en el fondo es la más ordenada que tenemos. ¿Sí? Cada elemento le corresponde un elemento del conjunto de llegada. Esto es la biyectividad. Entonces ahora ustedes ya saben, cuando le hablen de inyectividad, cada elemento del conjunto de llegada, a lo más un elemento del conjunto de partida. Cuando hablamos de sobreyectividad, cada elemento del conjunto de llegada tiene como mínimo un elemento del conjunto de partida. A lo menos, ¿cierto? También podemos usar esa palabra. Y la biyectividad, una mezcla de los anteriores, es decir, un elemento para cada uno. ¿Sí? Súper. Ocultamos nuevamente y seguimos con nuestras diapositivas. Bueno, seguimos con dos tipos de funciones, que es la función constante y la función identidad. Primeramente, por el lado izquierdo tenemos la función constante que nos dice a cada elemento del conjunto de partida le corresponde siempre el mismo elemento del conjunto de llegada. Entonces, vamos a verlo acá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significará? Es lo siguiente. Si yo tengo acá en el conjunto B un 5 y cada elemento está yendo al 5, esto es una función constante. ¿Por qué? Porque todos los elementos del conjunto de partida, es decir, todo mi dominio, está yendo al mismo lugar. Está yendo al mismo codominio, a la misma imagen. ¿Sí? Entonces aquí yo les voy a dar 5 segundos para que me digan qué tipo de función es. Inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Así que empiezo a contar. Bueno, ya pasaron los 5 segundos. Les di 5 segundos. Bueno, esta función vendría siendo sobreyectiva. ¿Por qué? Porque cada elemento de nuestro conjunto de llegada tiene como mínimo un elemento del conjunto de partida. Aquí en nuestro caso, en este caso, nuestro conjunto de llegada es el 5 solamente y tiene 3 visitantes. Entonces es sobreyectiva. No puede ser inyectiva porque nos dice que tiene que tener como máximo un elemento. Pero aquí tiene 3, así que no es inyectiva. Y como no es inyectiva, tampoco es biyectiva, porque tiene que cumplir las dos. Entonces es sobreyectiva. Entonces, podemos decir también que la función constante es sobreyectiva. ¿Sí? Siempre. Y en algunos casos puede ser inyectiva, como en cuáles, como en este. En el caso de que solo haya un elemento en el conjunto A y un elemento en el conjunto B. ¿Sí?
aquí es inyectiva, también sería sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva. ¿Sí? Eso. Luego, función identidad. ¿Qué nos dice? A cada elemento del conjunto de llegada le corresponde el mismo elemento del conjunto de partida. Entonces, ¿cómo lo podemos analizar? De la siguiente forma. A todo esto, un ejemplo de función constante sería este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí cada elemento que tomemos en el dominio, por ejemplo, 1 va a ser igual a 5. ¿Sí? Si tomamos el 2, sigue siendo igual a 5 porque no hay nada que operar. ¿Sí? Entonces, algebraicamente, esta es una función constante. Y una función identidad sería la siguiente. Algebraicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque a le corresponde a B le corresponde B, a C le corresponde C, a D le corresponde D. En el fondo les corresponde el mismo valor, ¿sí? Si yo meto una naranja, obtengo una naranja. Si meto una frutilla, obtengo una frutilla. Si obtengo una figura, saco una figura, ¿cierto? Si meto un 5, saco un 5. Saco lo mismo siempre. ¿Sí? Eso. Bueno, y también está de más decir que esta es una función biyectiva, inyectiva, sobreyectiva, ¿cierto? Y es una función también. Bien, espero que hasta ahora esté todo muy claro. Ya estamos llegando al final, hemos avanzado bastante, porque claro, estamos viendo temas básicos, ¿cierto? Así que vamos a ocultar el GeoGebra y disculpen eso. Bueno, la verdad ya llegamos al final de la cápsula, pero antes de todo quiero terminar la clase dando unos puntos de vista míos respecto a las futuras cápsulas y lo que vimos hoy. Sí. Bueno, lo que vimos hoy fue una parte muy compacta, ¿cierto? Lo que me interesaba de ver en esta cápsula era la definición de función y ser muy catete en las definiciones, ¿sí? Aprenderse los conceptos, entender cómo se maneja el a lo más y cómo se maneja el a lo menos. ¿Ya? Esa es tarea muy importante porque por lo que he visto les cuesta a la mayoría interpretarlo. ¿Ya? Así que tarea para la casa, interpretar a lo más, interpretar a lo menos. A mí también, yo siempre lo trabajo y a veces me confundo. ¿Sí? Así que muy importante, porque son palabras que suelen ocupar mucho los profesores y suelen confundir mucho al estudiante. Otro punto, todo esto que hemos visto hoy se puede graficar. ¿Sí? Eso es muy importante. La gráfica la vamos a dejar para la siguiente cápsula, donde utilizaremos GeoGebra para variar, que es un programa muy bacán. Por eso la primera cápsula fue de GeoGebra. Y bueno, antes de terminar, también tenemos otros tipos de funciones. La función cuadrática, que ¿cómo es la función cuadrática? La función cuadrática entra en el caso de cuando hablamos de f de x igual a x cuadrado. ¿Sí? Por eso se llama función cuadrática, porque nuestra variable x va a tener un exponente 2. También está la función cúbica, que es cuando nuestro f de x empieza a trabajar con un exponente mayor que es el 3. Una aclaración, si en una función tenemos f de x igual a x cubo menos x cuadrado menos x, esta va a ser una función cúbica. ¿Por qué? Porque siempre nos fijamos en el mayor exponente de la x. ¿Sí? Entonces, cuando vemos una función de manera algebraica, nos fijamos en el mayor exponente que tenga nuestra x y nos damos cuenta qué función es. ¿Sí? En el caso que el mayor exponente de nuestra x sea 1, es función lineal. ¿Sí? Así se le llama. No las vimos hoy porque no es muy relevante y la vamos a ver más a fondo en la siguiente cápsula, ¿ya? En las gráficas, porque se puede interpretar de mejor forma. Si nuestro mayor exponente en x es 2, es función cuadrática y con 3 es cúbica. Ya cuando pasa a ser 4, 5, 6 se le llama función polinómica. Y bueno, esas funciones no las vamos a ahondar mucho porque se suelen ver ya en mayores años de universidad.
Y como dije al principio, nos interesa a mí y al resto del equipo nos interesa que ustedes entiendan bien la materia desde el principio, para que tengan un buen agarre, buena firmeza y puedan ahí emprender viaje en la carrera. Sí. Así que eso más que nada, creo que no olvido nada por mencionar. Ocultamos esto. Y eso pues, un gusto haber estado acompañándolos nuevamente. Nos vemos en la próxima cápsula, la cápsula número 3. Y que tengan una muy bonito día, bonita semana. Si es domingo, muy bonita próxima semana. Y eso, me despido, un saludo y que les vaya súper. Adiós.